Buen día, hermanos, que Dios les bendiga. Seguimos caminando con Jesús de la sinagoga al monte y sigue hablando a sus discípulos y a cada uno de sus hijos, como somos nosotros. Y hoy el Señor empieza a hablar de la ley de Dios. Y para eso vamos a leer, esto lo vamos a encontrar en el mismo capítulo 5, del 17 al 48. Y en el versículo 17 Jesús comienza hablando de la ley y los mandamientos de Dios. Y dice, no vine para abrogar o anular o cancelar o cambiar la ley, como ellos lo habían hecho. En Mateo 15:6 el Señor los acusa por haber cambiado la palabra por sus propias conveniencias. En el 18 afirma que los mandamientos de Dios permanecen hasta que el cielo y la tierra pasen, que ni una jota ni una tilde pasará, quedará sin cumplirse en la palabra de Dios. Y el 17 al final dice, yo vine para cumplir la ley de Dios, yo vine para cumplirla, no para abrogarla, y para enseñarnos a nosotros de qué manera poder vivir conforme a lo que Dios ha establecido. Y nos dice el versículo 20 que les dice, si su justicia o su manera de vivir no es mayor que la de los escribas y fariseos, no entrarán en el reino de Dios. Miren con qué palabra fuerte el Señor les habla a sus discípulos y también nos habla a nosotros, para que tengamos en cuenta. Y encontramos en el versículo 21 y 22 que Él dice, fue dicho, pero yo os digo. Y esta frase se repite en el 27 y 28, en el 31 y 32, y en el versículo 43 y 44. Y nos muestra la autoridad de su palabra y darle el verdadero sentido para qué fueron escritas, y mostrándose como el coautor junto con el Padre de los mandamientos que estaban escritos. Y allí comienza en el versículo 23 hablándonos de la ira y el enojo que muchas veces se apoderan de nosotros en nuestra vida, y que Él dice que el enojo, el desprecio, el insulto nos hace culpables delante de Dios. Por eso cualquier servicio aún a Dios tiene que hacerse en paz y en amor con los demás. También nos sigue hablando el Señor acerca del adulterio y la inmoralidad. Y debe ser descartado de nuestra vida todas estas cosas. Aún lo que miramos y pensamos, debemos confesarlo ante Dios inmediatamente para que Él pueda limpiar nuestra mente y nuestro corazón y no ofender a Dios en nuestro interior, en nuestra relación íntima con Él. También el Señor habla del juramento y el valor de la palabra, que no debemos jurar por nada, sino que nuestra palabra tiene que ser afirmativa, tiene que tener una validez. Y por eso dice en el versículo 37, vuestro sí sea sí y vuestro no sea no. Hablar con verdad, no decir las cosas a medias o acomodarlas para nuestra conveniencia o para no pedir disculpas. O sea, cuántas veces nos cuesta reconocer que nos equivocamos o que hemos hecho algo que estaba mal y decirlo con verdad y así poder seguir una relación limpia con el Señor. También nos habla en el versículo 44 y 45 acerca del amor. El amor tiene que permanecer en el creyente, aún amando a nuestros enemigos y haciéndole bien a todos,
como él mismo hablando del Padre que hace llover sobre buenos y sobre malos, para que, dice el versículo 45, para que seáis hijos de Dios, para ser verdaderos hijos de Dios. Y pasando al capítulo 7, del 1 al 12, Jesús empieza a hablar de no juzgar a nadie, para no ser juzgado por Dios. Y en el versículo 7 nos habla acerca de la oración. Tenemos este medio para poder tratar de cumplir lo que Dios nos está pidiendo. Tenemos que clamar, que llamar, que buscar y que pedir al Señor para que nos ayude a vivir y a cumplir la ley como Él la cumplió. Sabemos que es muy difícil, solamente Él pudo hacerlo, pero siempre tiene que haber en nosotros el deseo, el anhelo y esa búsqueda permanente para vivir una vida cumpliendo lo que Dios nos está pidiendo y para tomar en serio la palabra de Dios. Y Dios mira nuestro corazón y que nosotros podamos también tomar en serio lo que el Señor nos dice y no buscar excusas, sino que así como la leemos, el Señor nos va a hacer entender para qué debemos cumplir lo que Él nos está pidiendo, para tener una buena relación con Él. Hasta mañana, si Dios quiere, y seguimos para terminar esta semana.